En este vídeo os vamos a explicar la descomposición factorial, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos a ello. La descomposición factorial consiste en expresar un número como producto de factores. Estos deberán ser números primos. Para ello, utilizaremos los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, descompondremos los números 350 y 36. Si queremos descomponer el número 350, como termina en 0, eso nos indica que lo podemos dividir entre 10. Pero como el 10 no es número primo, sino que es un número compuesto, no se puede utilizar en la descomposición factorial. En su lugar, podemos utilizar el truco de poner 2 por 5 y así directamente pasamos a descomponer el 35. Este número se puede dividir por 5 dando 7 como resultado. Y como es número primo, solo se podrá dividir por el mismo. Pasamos a descomponer el 36. Podríamos dividirlo por 6, pero como no es número primo, no lo podemos utilizar. Por ello, empezamos dividiendo entre 2, obteniendo 18 como resultado. Al ser número par, lo podremos dividir entre 2, dando como cociente 9, que es divisible entre 3, siendo el resultado 3, que como ya es un número primo, solo se podrá dividir en el mismo. Por lo tanto, lo dividimos entre 3. Las descomposiciones factoriales quedarían de la siguiente manera. 350 sería igual a 2 por 5 al cuadrado por 7 y el 36 sería igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Pasamos al mínimo común múltiplo. Consiste en encontrar el múltiplo más pequeño común a 2 o más números. Para ello, utilizaremos la descomposición factorial y elegiremos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Si queremos calcular el mínimo común múltiplo de 35 y 10, en primer lugar haremos la descomposición factorial del 35, que dividiremos entre 5, obteniendo 7 de resultado, que como es un número primo, solo se podrá dividir por el mismo. Ahora pasaremos a hacer la descomposición factorial del 10, que sería entre 2, obteniendo 5, que vuelve a ser un número primo, por lo que solo se podrá dividir entre 5. Por lo tanto, nos quedaría 35 es igual a 5 por 7. Y 10 es igual a 2 por 5. Siendo el mínimo común múltiplo 2 por 5 por 7, el 2 y el 7 como factores no comunes y el 5 como factor común, que como en ambos casos está elevado a 1, podemos coger cualquiera de ellos. Otro ejemplo sería el mínimo común múltiplo de 20 y 8. Como ya sabemos, pasamos a hacer la descomposición factorial del 20, que sería 2 por 5. Si utilizamos el truco de aquellos números acabados en 0 explicado en el ejemplo anterior, nos quedaría 2. Ya sabemos que es un número primo y solo se puede dividir por el mismo. Después, la descomposición factorial de 8, que como es un número par, se puede dividir entre 2, obteniendo 4 como resultado, que vuelve a ser número par. Así que volvemos a dividir entre 2, dando como resultado 2, que ya es número primo y solo se puede dividir por el mismo. Quedando las descomposiciones factoriales de la siguiente manera. 20 es igual a 2 al cuadrado por 5 y 8, que sería 2 al cubo, siendo el mínimo común múltiplo 2 al cubo por 5, ya que tenemos de factor común el 2, uno de ellos al cuadrado y otro al cubo. Escogemos el 2 al cubo por ser el de mayor exponente y el 5 como factor no común. Máximo común divisor. Consiste en encontrar el mayor número posible que pueda dividir de manera exacta a 2 o más números. Para ello, utilizaremos la descomposición factorial y elegiremos aquellos factores comunes elevados al menor exponente. Por ejemplo, queremos calcular el máximo común divisor de 35 y 25. En primer lugar, haremos la descomposición factorial del 35, que dividiremos entre 5 obteniendo 7 de resultado. Como es un número primo, solo se podrá dividir por el mismo. Ahora pasaremos a hacer la descomposición factorial del 25, que sería entre 5 obteniendo 5, que vuelve a ser un número primo, por lo que solo se podrá dividir entre 5. Por lo tanto, nos quedaría 35 es igual a 5 por 7 y 25 es igual a 5 al cuadrado, por lo que el máximo común divisor será 5, ya que es el único factor común. De esta manera, elegimos el 5 elevado a 1 porque es el de menor exponente. Pasamos ahora a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular el máximo común divisor de 40 y 21.
En primer lugar, realizamos la descomposición factorial del 40, que como termina en 0 podemos utilizar el truco del 2 por 5 y ya obtenemos 4, que al ser un número par dividimos entre 2 siendo el resultado 2, que al ser número primo dividimos por el mismo. Ahora realizamos la descomposición factorial del 21, que empezamos dividiendo entre 3, consiguiendo 7 como resultado. Como sabemos, es un número primo y por lo tanto solo se puede dividir entre sí mismo, por lo que nos quedaría que el 40 es igual a 2 al cubo por 5 y el 21 es 3 por 7. Como podemos observar, ningún factor es común, lo que significa que el máximo común divisor es 1. Entonces diremos que los números son primos entre sí.